Hablaba Jaime González Castaño antes de marcharse, insistía mucho en la palabra igualdad y yo creo que es importante lo que decía, el compromiso de todos para conseguir esa igualdad, no solo entre el deporte olímpico y paralímpico, sino sobre todo entre el deporte femenino y el deporte masculino, que como decíamos antes, al fin y al cabo, es deporte. Y esa igualdad es responsabilidad de todos. Hemos visto que es responsabilidad del gobierno, aquí teníamos a Jaime, responsabilidad también de los medios de comunicación por darles esa difusión y responsabilidad también de los patrocinadores, gente como Iberdrola, que apuesta firmemente por el deporte, especialmente por el deporte femenino, y que sin ellos pues muchas veces no habría luz y no habría esa visibilidad, y hablaremos después también de ello. Pues hay algo que a mí me gusta mucho cuando vemos vídeos, que es mirar la cara de los protagonistas cuando ven esos vídeos, y me encantaba ver los sonrientes que estaban todas. Y bueno, pues especialmente, por ejemplo, vamos a empezar contigo, Astrid, porque ahí ha salido ese momento de Astrid Fina, esa medalla de bronce. Cuando estábamos en Pyeongchang, tú nos decías que todavía no te creías esa medalla. ¿Ya te la crees? Lo estoy asimilando aún. El deporte os ha cambiado la vida a todas, de eso vamos a empezar hablando. ¿Cómo te cambió en tu caso? Porque para los que no te conozcan aquí, tú tuviste un accidente de moto y a partir de ahí te cambió la vida en un primer momento. Sí, yo empecé, como dice, a andar, ¿no? Tuve una amputación del pie y al poco tiempo empecé con el snowboard de cero. Y a mí lo que me ha enseñado el deporte, pues sobre todo es asimilar la discapacidad que tengo, que al principio lo intentaba disimular y ahora si hace falta me pongo minifalda o patapalo, como digo, y me da igual. Entonces me ha ayudado a superarlo. Porque tú decías que en alguna ocasión has comentado que de hecho el llegar y ver a la gente colocándose, ¿no?, las prótesis con esa naturalidad, sí, te ayudó mucho. Sí, es que claro, recién llegada, como digo, al mundo de la discapacidad, yo no conocía a nadie amputado. Y claro, pues me lo escondía un poco porque me da vergüenza, pero claro, llegar a la primera Copa del Mundo y ver a gente que se quita los dos brazos, se quita las piernas, y yo me quedé, a mí que me falta un trozo, me quedé de wow. y nada, eso te da fuerzas, ¿no? A decir, pues si ellos tienen lo mismo que yo y son felices, porque yo no, ¿no? Tú pasaste por 13 operaciones para intentar, bueno, salvar el pie, ¿no? Yo entiendo que en esos momentos uno ni se plantea de lejos lo que has llegado a conseguir. No te planteaba ni siquiera empezar en el snow. No. Yo lo mío fue poco a poco y no pensaba llegar aquí, ni mucho menos. Ni antes de tener accidente, ni cuando estaba en el hospital, ni incluso cuando probé el snowboard. No te planteas enseguida estar en el alto nivel. Es poco a poco que fui probando y me enganché. ¿Y cómo recuerdas el primer día que te montas en esa tabla? Porque es verdad que dentro del snowboard hay gente que lo practicaba antes, después tuvo un accidente y bueno, es volver a practicar snowboard, pero ya tienes unos conocimientos básicos. Pero en tu caso nos decías que tú además no habías hecho snowboard antes, entonces el equilibrio sobre esa tabla, ¿cómo recuerdas ese primer día? Bueno, ese primer día lo recuerdo como un subidón extremo porque llevaba 3 años sin poder andar bien y de repente me vi deslizando, una cosa que pensaba que nunca podría hacer. Entonces todo lo que se saliera de mi rutina habitual para mí era lo más, y lo recuerdo súper alegre ese día. ¿Dónde tienes ahora guardada esa medalla de bronce? Bueno, es que solo he estado 2 días en casa, o sea que todavía no le he encontrado sitio, pero... Ha vuelto hace un mes, ¿eh? Sí, no le he encontrado sitio, pero tampoco la esconderé mucho porque me gusta verlas. Y de vez en cuando mirarla te recuerdan esos momentos y comentábamos que hay muchos bajones, a lo largo de la carrera de un deportista hay muchos bajones porque hay momentos en los que hay lesiones, las cosas no salen como uno quiere y mirar, entiendo, esas medallas pues hace recordar que la lucha merece la pena. Sí. ¿Te acuerdas de esos momentos de fatiga? Dices, bueno, tampoco era tanto. No, sí que es tanto porque es mucho sacrificio para llegar allí y es estar lejos de tu familia, de tus amigos, lejos de donde vives, pero bueno, el objetivo era ese y bueno, tenerlo en el bolsillo, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy súper feliz. Bueno, es que Astrid no borra habitualmente la sonrisa, entonces imaginaos ya con esa medalla, vamos, ya es imposible. La sonrisa con llanto. Con llanto de felicidad, sí. Que ese llanto siempre es un buen llanto. Sí. Susana, hablaba Astrid de su caso, de que ella no había hecho antes nunca snowboard, y en tu caso, tú habías empezado en el atletismo, ¿no? Sí, yo empecé en el deporte de bien pequeña, con la típica piscina en la que te apunta tu familia para que aprendas a nadar y no darse sustos con la mañana de vacaciones. Y luego a competir empecé con 10 años, hace justo ahora 20 años, en junio del 98 empecé, gracias a una profesora de apoyo que tenía de la 11 que iba a mi colegio un día a la semana para hacer trabajo de
rehabilitación visual, que el resto visual que tú tienes lo puedas aprovechar al máximo. Ella me habló de unos campeonatos escolares que había y fue ahí donde empecé. Y bueno, después de dar muchas vueltas, pues acabé regalándome el triatlón de casualidad. Y bueno, ahora estoy totalmente enamorada de este deporte. Bueno, porque aquí donde la ves, Susana, además de triatleta paralímpica, es doctora, se sacó la carrera de medicina a curso por año, compaginándolo con los entrenamientos y con la competición, que como todos sabemos, la carrera de medicina no es precisamente una carrera especialmente fácil. Después aprobó el MIR, ahora está de residente, ¿no?, en el clínico de Santiago de Compostela. Y también eres fisioterapeuta. Susana, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos el secreto, porque, madre mía, además aquí hay muchos estudiantes y yo creo que eres un buen ejemplo para ellos de cómo hay que organizarse, ¿no? Porque, madre mía. Bueno, está claro que no fue fácil, aunque yo lo veo fácil porque para mí es mi día a día y siempre se basó en eso, en el trabajo, en saber que yo cada día tenía que cumplir unos objetivos a nivel académico y a nivel deportivo, y hasta que cumplía todos esos objetivos que me proponía levantarme, pues no me iba a dormir. Entonces, claramente fueron unos años muy duros, quizás sea ahora incluso más duro con el trabajo, porque al final es tu obligación, es un trabajo muy importante, es con los pacientes que tú tienes que estar al 150% para ellos. Y bueno, yo creo que la clave para poder hacer todo eso también me la dio el deporte, ¿no? Porque el deporte te ayuda a tener disciplina y la clave de ir avanzando en todo esto a la vez es la disciplina. Luego volviste de esos juegos, de tus primeros juegos, con un diploma, pero también tienes medallas en mundiales, en europeos. Al final el secreto, dices tú, que es trabajo, pero también hay que tener un talento innato y el no dejarse caer ante las adversidades. A ti, en el caso del atletismo, conseguiste la mínima, pero al final no fuiste a los Juegos de Pekín. Dejaste el atletismo de lado, dejaste el deporte, pero luego volviste con más fuerza. ¿Qué fue lo que te impulsó a volver? Pues la verdad que yo no me paré a pensarlo, fue todo como de casualidad, ¿no? Cuando fue la aventura esta de los Juegos del 2008, pues yo lo pasé muy mal, pero ahora miro hacia atrás y creo que todo pasa por alguna razón. Si no fuera por eso, yo no había dado el paso para estudiar medicina, que fue cuando empecé, que estaba sin entrenar y por eso me atreví. Así que ahora mismo casi que pues miro hacia atrás y digo, pues todo pasa por algo, gracias a eso soy médico ahora, gracias a eso conocí el triatlón, gracias a eso estuve en Río en la primera escena del triatlón. Empecé de casualidad porque estaba buscando cómo les había ido a algunas compañeras que conocía triatletas de coincidir en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, entré a la página de la FETRI, la Federación Española de Triatlón, y vi que había una pestaña que ponía triatlón, para triatlón. Entré allí, había un campeonato de España de duatlón en 2 meses, me conseguí un tándem, una guía, me puse a correr, que la verdad que estaba muy mal físicamente. Y a partir de ahí ya se empezaba a hablar de que el deporte quizás sería paralímpico en Río. Había una campaña para captar, para hacer mucha publicidad, ya que en diciembre del 2010 era cuando se elegían los nuevos deportes. Y ya en esa pues empiezas a pensar, y quién sabe si pueda ser de este primer grupo de deportistas que esté allí. Y mira, pues al final llegó la oportunidad. Eres un claro ejemplo de que la lucha al final hace que consigas los sueños, ¿no? Que no hay que dejarlos nunca escapar. Es verdad que luchando y con esfuerzo se consiguen muchísimas cosas de las que nos podemos proponer, y yo creo que cuando tienes detrás un objetivo muy grande, el esfuerzo que haces para alcanzarlo es incalculable. Y a veces yo, al venir de Río, pues a pesar de que el resultado deportivo no era el que queríamos, pero yo pensé que si me hubiera hecho falta hacer el triple o el cuádruple de esfuerzo por estar allí, hubiera valido la pena. Es verdad que no todo se consigue, y eso también es algo que hay que aceptar y que tenemos que saber. Al final en las pruebas hay 3 medallas y cuando participas en un deporte que además solo tienes un evento, solo tienes una oportunidad, pues sabes que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Si trabajas tienes más papeletas para que te salga bien, claro está. Antes hablabas de, cuando empecé busqué una guía. Para aquellas personas que están aquí hoy y que desconocen un poco cómo es el triatlón paralímpico en personas con deficiencia visual, Susana es albina y tienes en torno a un 10%, ¿no?, de visión, más o menos. Un poquito menos, un 7 y un 5 en cada ojo era, ¿no? Sí. ¿Cómo es el triatlón? Cuéntanos la labor de la guía en cada uno de los segmentos. Pues nosotras competimos y yo en mi caso entreno también siempre con un guía.
Nadamos juntas en paralelo, atadas con una cuerda elástica en el muslo. Después el ciclismo lo hacemos en el tándem y la carrera a pie la hacemos con una cuerdecita pequeña de correr. El guía pues dirige la trayectoria, por dónde vamos en la carrera, también te tiene que dar todo tipo de información, de giros, de ponerte de pie, de dónde están tus rivales, de cuánto te queda para llegar a meta. Y bueno, pues es una relación de muchísima confianza. Ya que esta jornada es de tema de igualdad y de mujer, pues bueno, aún a día de hoy es muy fácil encontrar, bueno, muy fácil no, que no es fácil tampoco, pero es muy fácil encontrar a guías chicos para un triatleta hombre, pero para nosotras es muy difícil encontrar a mujeres que tengan el nivel en las tres disciplinas y que no compitan a nivel individual. Eso es porque hay muchos más triatletas compitiendo, chicos, que chicas. ¿Y qué habría que hacer para promover y conseguir tener más guías? Bueno, yo creo que es un problema que viene de la base y desde la educación ya en las propias casas, porque no solo en el deporte, sino que en temas del día a día tú te das cuenta que muchas veces se supone que hay cosas que son más como para hombres, ¿no? Y yo creo que mismo padres pues que apuntan a su hijo a fútbol o a triatlón y a su hija pues a música o a pintura. Yo creo que ese concepto, aunque va a desaparecer un poco, pero todavía sigue presente. Yo no es la primera vez que en una guardia pues vamos a reducir una fractura de radio como la que tuvo Marta, otra residente y yo, y nos dice el paciente, bueno, pero esto me lo hará el traumatólogo, ¿no? Y pues no es una vez ni dos, es algo que te pasa a diario, y son esas pequeñas cosas donde te das cuenta que yo creo que el problema es en la educación. Pues a ver si hoy que hay aquí una clase, ¿no? Y nuestros futuros universitarios que se van a dedicar al mundo del deporte saben inculcar esos valores de los que estaba hablando y conseguir que a través de la educación consigamos hablar de igualdad desde pequeños y que nadie se sorprenda, ¿no? Cuando entre a una consulta y no tengan que preguntar dónde está el traumatólogo porque la tienen delante. Tenemos a su lado a Nuria Marqués, decía antes, un poco heredera casi de Teresa Perales, por lo que hablábamos, de que había sido la más laureada en los últimos mundiales. El caso de Nuria es, además, el caso de una niña prodigio, como se suele decir, porque viene además desde la base, desde el Comité Paralímpico, se está trabajando en que haya para el futuro cantera, porque muchas veces, bueno, pues hemos tenido a grandes deportistas como Teresa Perales, que tanto hablamos, pero como por ejemplo pueden ser Chano Xavi Torres, Richard Oribe, todos ellos con en torno a 16 medallas, Teresa 26, y claro, después de ellos, ¿qué? Eso es importante, ¿no? El trabajar con la cantera desde pequeños. Nuria pertenecía al programa de promesas paralímpicas de AXA, que promueve la natación, que busca esos diamantes en bruto que pulir. Y ahí estabas tú, con 17 años, Nuria en sus primeros juegos, en su primera prueba, gana una medalla de oro. Volvió de esos juegos, de los Juegos de Río, con un oro y una plata. Tienes, voy a mirar para no olvidarme, 10 medallas en mundiales y 11 en europeos, y no llega todavía a los 20 años, por lo cual creo que lo de niña prodigio te va bien. Ahora ya igual no tan niña, ya al principio hablábamos de ti como promesa, ahora se habla de ti como, pues ya como una realidad. Nuria, tú empezaste en realidad en la natación por recomendación médica, como yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que empecé como el médico te dice que será bueno para tu espalda, ¿no? Y tus padres pues deciden eso, que pruebes el mundo de la natación sin tener nada serio. Lo único que a mí pues me empezó a gustar mucho. Yo empecé a nadar con gente sin ningún tipo de discapacidad y hasta el año pasado estaba entrenando con ellos. Ahora estoy en el CAR de Sant Cugat y la verdad es que pues eso, subí con gente que nadaban convencional. Yo competía también con gente sin discapacidad y realmente el mundo de la natación adaptada no lo conocí hasta los 10 años o así, que como tú has dicho, pues me convocaron a una concentración donde éramos 8 nadadores que no nos conocíamos de nada del resto de España, en Puigcerdà. Y pues eso fue como un gran salto para mí, para darme cuenta de que bueno, había otro mundo dentro de la natación, que ya es muy minoritario en sí, donde podría yo llegar a hacer algo. No era un objetivo claro que tenía, pero me había enganchado eso y hice varias concentraciones y vi que bueno, iba subiendo el nivel y poco a poco pues fui haciendo campeonatos y al final
pues llegué a eso, a unos juegos que se dice muy rápido, ¿no? Pero con mucha constancia y paciencia, que es lo que se tiene que tener mucho en el deporte, porque, bueno, hay mucho trabajo detrás, aunque al final a lo mejor hay mucha gente que ve las medallas o ha ido a unos juegos. En toda la constancia que aprendes de tantos años, ¿no? Yo creo que es lo que ahora es lo que aplico más en mi vida diaria. ¿Cómo fue la vuelta de esos juegos? Emocionante, muy emocionante, la verdad. La gente que te seguía desde casa, por todos los medios que ayudan a que pues eso repercuta a mucha gente y llegue a mucha gente también. La verdad es que yo lo noté muchísimo porque, claro, yo venía desde cero prácticamente. Sí que hice un europeo, un campeonato del mundo al principio, pero no se me conocía, ¿no? Aún del todo, y sí que es verdad que los juegos, esa medalla de oro fue como un boom para mi carrera como deportista, y la verdad es que súper agradecida por toda la gente que me apoyó desde el minuto 1 y que me sigue apoyando ahora. Y además, medalla de oro, decía antes, en la primera prueba. O sea, yo entiendo que salir a la piscina en unos juegos, vosotros estáis acostumbrados al deporte paralímpico, por desgracia, cuando son europeos y mundiales, no están llenas las gradas por lo general, y de repente en los juegos las gradas están a reventar, entonces también tienes que jugar con eso, que hay mucha más presión, no estás acostumbrado, y en tu caso, 17 años, sales a esa piscina en Río de Janeiro y de repente te encuentras todas las gradas llenas. ¿Y qué piensas? Claro, la verdad es que veníamos de otros campeonatos, como ya te he dicho, que sí que es verdad que las gradas estaban prácticamente, bueno, o en la mitad o menos de la mitad, y llegas allí y claro, yo creo que también lo habíamos preparado bastante, ya no físicamente, sino psicológicamente. Es un campeonato que se tiene que preparar por toda la presión que tienes, porque es un campeonato pues increíble, muy importante, ¿no? Es el más importante que hay, y la verdad es que la presión está, aunque no hayas hecho nada antes. Yo creo que el hecho de ir allí ya te da como una motivación y una presión que tienes, y eso, entrar en la piscina y ver tanta gente ahí, por mucho que lo hayas preparado en el momento, te impacta muchísimo, y bueno, yo creo que también todo el subidón que te da y poder tirar a la piscina con tanta gente viéndote, la verdad es que es increíble, es inexplicable. Y en tu caso, tu referente era Teresa Perales, porque comentamos antes la falta de referentes femeninos, pero en la natación siempre ha sido Teresa Perales el referente. No sé si para ti también lo era, o era Xavi Torres, porque también has trabajado con él. ¿Quién era? Yo siempre ha sido Teresa Perales, ya como compañera y amiga de selección. Siempre ha sido un referente súper importante para mí. Cuando empecé no conocía prácticamente a nadie, y cuando me enseñaron lo que ella había llegado a hacer, y pensar que acercarse a ella es muy difícil, obviamente, porque es increíble todos los logros que ha conseguido, pero sí que es verdad que te da ese ¿por qué no, no? ¿Por qué no poder acercarse a poder ganar una medalla, por ejemplo, en unos juegos? Y yo creo que ella, aparte de valores deportivos, también personales, me ha dado muchísimos. Comentaba, por ejemplo, antes Astrid, que a ella le había ayudado mucho el deporte a superar, en su caso, el tema de la amputación. Tú eras pequeñita cuando te tuvieron que amputar. Tu caso es de nacimiento, ¿no? Sí. No sé si el deporte te ha ayudado. Bueno, yo creo que lo que me ha aportado mucho el deporte ha sido normalidad, ¿no? En mi discapacidad. Yo empecé con gente sin discapacidad, y yo creo que eso ya me dio a ver el mundo pues como algo normal, algo que yo estaba en ese grupo, me sentía como una más, no diferente, y eso, yo creo que me ayudó a normalizar mucho lo que es mi discapacidad, que a lo mejor sin el deporte o sin la natación no lo hubiera hecho. El deporte, Eloida, a ti también te cambió la vida, ¿no? Porque tú has sido pionera, comentábamos antes, la primera mujer halterófila en ir a unos juegos, has estado en 3, has vuelto de los 3 además con diploma, medallas en mundiales, medallas en europeos, 13 veces campeona de España. Ha competido, ahora que hablaba además, justo estaba hablando del tema de competir con gente sin discapacidad, de entrenar con gente sin discapacidad. Ella ha competido con gente sin discapacidad en una Copa del Mundo de powerlifting, y Loida ganó. Loida, ese momento, ¿cómo fue? Por favor, cuéntanos. Fue increíble. ¿Qué sentiste? Fue increíble porque además fue después de los Juegos de Río, donde yo físicamente estaba muy mal, agotada de tantos entrenamientos, de competir allí, físicamente lo das todo.
y tenía un bajón importante de defensa, anemia, de todo. Y se me complicó muchísimo ya solo el hecho de ir. Al final me lo propuse, yo entrenaba con arcadas y todo porque me encontraba bastante mal físicamente, pero gracias a la ayuda del servicio médico del comité y a mi cabezonería también pude llegar allí y no me esperaba ganarlo. Y es un deporte que me está gustando muchísimo y este verano quiero competir en el Campeonato de Europa y espero conseguir una medalla también. Porque Eloida, aquí donde la veis, pesa 50 kilos, pero es capaz de levantar hasta 105. O sea que eso viene de mucho trabajo, mucho trabajo. Tú empezaste con las pesas, un poco como forma de rehabilitación, ¿no? De coger fuerza a raíz de tu problema con 11 añitos. Cuéntanos Sí. cómo fue. Empecé con mancuernas porque después de varios meses en una cama de hospital acababa sin energía y claro, para llevar la silla, encima mi primera silla pesaba 25 kilos, era casi imposible y gracias a las pesas me fui dando cuenta de que era cada vez más independiente, era mucho más fácil subir cuestas, escalones pequeñitos. Entonces una persona de 18 años me dijo, oye, si te gustan tanto las pesas, ¿por qué no haces halterofilia? Y yo no sabía ni lo que era y empecé a hacerlo y me enganché. Y es cierto que ha cambiado mucho la imagen femenina dentro del mundo de las pesas y aún así todavía hay que cambiar muchísimo. De hecho, hace unos meses una página web había publicado 9 ejercicios de fuerza que una mujer no debería hacer para no parecer masculina. Y a mí me sorprendió muchísimo, hace unos meses, no fue el siglo pasado, hace unos meses, me sorprendió muchísimo porque yo cuando caminaba y no hacía pesas ni nada, yo siempre he tenido muchísimos complejos porque tenía las muñecas muy pequeñitas, siempre llevaba pulseras, muñequeras y de todo, y desde que hago pesas me veo mucho más femenina, me quiero muchísimo más y además me demuestra hasta dónde puedo llegar. Entonces esa imagen que había antes de la mujer débil, que el hombre la protegía, pues no es la realidad que a mí me gusta ver a día de hoy, porque las mujeres somos fuertes, independientes y podemos trabajar al igual que un hombre. Tú que llevas muchos años. Tú que llevas muchos años en el deporte, hablabas ahora de cómo ha ido cambiando, ¿no? Que hay cosas que todavía queda mucho por hacer, por desgracia, pero bueno, ha ido cambiando poco a poco. Estamos aquí en unas jornadas patrocinadas por Iberdrola, digamos antes, que ilumina el deporte femenino, ¿no? Porque qué importante es para vosotros el tener patrocinadores. Es importante para cualquier deportista, vuestros deportes son minoritarios en general, sois mujeres, con lo cual ya eso también pesa, y encima paralímpicas, que entiendo que también es un hándicap. ¿Tú has encontrado muchos problemas para conseguir patrocinadores a lo largo de tu carrera? Los 10 primeros años sí, porque no tenía ninguno básicamente, pero después empecé con Liberty Seguro, después de moverme en redes sociales, de ser más visible, hoy día lo tenemos mucho más sencillo y es cierto que a día de hoy la mayor parte de los logros los consiguen las mujeres y considero que eso ya se están dando cuenta las empresas y que a día de hoy es mucho más fácil. Para nosotros es súper importante tener patrocinadores y ayudas estatales, puesto que el deporte sí vale, te da dinero, pero también te consume mucho dinero, ya sea para competir, para hacer concentraciones y para hacer un montón de cosas que son necesarias para mejorar, porque si no mejoras al final no consigues tus metas. Y uno de los momentos más difíciles para mí fue antes de irme a México, que tenía que aplazar el trabajo, donde no iba a cobrar esos meses obviamente, no iba a mantener el mismo puesto de trabajo. En mi gimnasio decían que era arriesgado salir a entrenar varios meses era mi ídolo, y al final decidí que tenía que hacerlo, que tenía que evolucionar y que aunque eso me llevase pedir un crédito, que era algo bueno para mí. Al final conseguí ganar el Open de las Américas, aprender de mi ídolo, que para mí, Amalia Pérez, que me ofreciera su casa, es como si a un niño pequeño se le ofrece Cristiano Ronaldo o Messi o cualquiera de sus ídolos. Y es una experiencia que me demostró que realmente a veces no hay recursos económicos, pero que si te lo propones y vas hacia ellos y sabes que es bueno para ti, pues al final lo consigues. Y fue complicado, pero es algo que no me arrepentiré nunca. Porque tú habrás escuchado muchas veces, no hagas esto, es imposible. ¿Cuántas veces lo has escuchado y qué te viene a la cabeza cuando te lo dicen?
que la vida da muchísimas vueltas y que si trabajas y tienes la mente puesta en ese objetivo, al final lo consigues sin duda. Esta pregunta va en realidad para todas, porque yo creo que a todas os habrán dicho en algún momento, uy, no hagas eso en tu caso va a ser imposible, tú dices, pero bueno, que ven la discapacidad en vez de las capacidades que tenéis, ¿no? Yo en mi caso me lo han llegado a decir hasta médicos y al final era, bueno, el no puedo, ya te lo diré yo cuando lo intente y no pueda. De momento, a lo mejor ya me estampo yo muchas veces para decirte el no puedo. O sea que es intentarlo y tener ganas. En tu caso, Susana, Pues no sé, creo que son incalculables las veces que lo habré escuchado. Quizás alguna vez sí que me haya dejado llevar por algunos tipos de comentarios, pero bueno, lo cierto es que la experiencia me ha llevado a concluir que cuando alguien me dice eso pienso, ¿y tú qué sabes? O sea, realmente solo tú sabes hasta dónde puedes llegar y solo probando y solo intentando sabes lo que puedes hacer. Está claro que hay cosas que no. Yo sé que nunca voy a conducir nunca voy a ser piloto de avión o nunca voy a ser piloto de Fórmula 1, pero luego dentro de las cosas tangibles hay muchas cosas que se pueden conseguir, solo tú lo sabes y bueno, pues el resto puede opinar y luego pues ver qué pasa, pero al final eres tú. porque a ti te llegaron a decir también lo imposible con la medicina, ¿no? Con querer dedicarte después a ser médico. Sí, claro, yo por ejemplo estudié fisioterapia antes porque yo ya quería hacer medicina y lo tenía claro. Pero bueno, desde bastantes sectores pues me decían, es que después a ver cómo vas a hacer, no vas a ser capaz, y yo misma me convencí de que fisioterapia era mucho más apropiado, que a lo mejor lo es, pero bueno, es otra opción, y yo pensaba, bueno, fisio va a estar bien, hasta la 11 tiene una propia escuela de fisioterapia muy buena aquí en Madrid y no estudié aquí, pero vamos, que era una gran opción, y solo yo con el tiempo pues dije, pues no, pues tengo que intentarlo. Y es verdad que cuando no tienes referentes es difícil dar pasos y ser el primero en algo, pero hace pues unas semanas me llamó una chica de Murcia que recién acabó medicina y hizo el MIR, también afiliada a la 11, que estaba en una situación muy parecida a la mía y decía, es que ahora no sé qué especialidad hacer, cómo lo afronto, y a mí el poder ayudarle y poder contarle un poco mi experiencia, pues la verdad que me hizo sentir muy feliz y digo, pues mira, hay que seguir haciendo cosas. Y Nuria, en tu caso, ¿cuántas veces has escuchado la palabra imposible o no hagas esto? Bueno, a mí, si me lo dicen alguna vez, yo tengo como la reacción contraria, ¿no? Me dices que no, pues sí, ¿por qué no? Quiero decir, mi entrenador se dio cuenta que a veces, yo que sé, en alguna serie de... Cuando estaba entrenando y así, me decía, bueno, no sé si podrás hacer esto, tal, y pues yo me ponía y hasta que no lo hacía, yo no salía de la piscina, porque realmente no creo en que no se pueda hacer una cosa, ¿no? A mí me decían que con patines, ¿no? Que no lo intentara, que no podría hacerlo, y yo lo intenté una vez, por poco me matas intentándolo, pero yo lo intenté, ¿no? Es como una reacción que tengo cuando me dicen que no me gusta. Y contigo hemos comentado antes tu referente, que era Teresa Perales. Loida ha comentado uno de sus referentes. ¿Cuáles eran los vuestros, Astrid? Pues yo en el mundo del snowboard no me fijaba sino en el que estaba arriba, sino en uno cercano que me gustaba su estilo de snowboard, que era Kiko Caballero, y hoy en día sigue siendo mi referente porque me encanta cómo hace snowboard y me encanta como persona. ¿Y en tu caso, Susana? Pues en mi caso, y como triatleta y española, mis referentes son masculinos y son Javi Gómez Noya y Mario Mola, que la verdad que supongo que en estos momentos no estará pasando mal, pero es un deportista espectacular y una persona impresionante, tanto él como Carolina su nombre. Todas lleváis años en el deporte. Os preguntaba cómo os había cambiado la vida el deporte, pero ahora la pregunta es, los valores que habéis aprendido con el deporte, ¿cómo los aplicáis en vuestra vida diaria? Pregunta abierta. Tanto el deporte como la discapacidad me ha enseñado a evolucionar como persona. Nos enseña hasta incluso llegar a sitios donde no esperábamos llegar. Nos impregna de las culturas de otros países, el respeto a los compañeros, todo lo que puedes aprender de deportistas que son mejores que tú, y una amistad increíble que al final se puede convertir en una familia. Y respecto a la discapacidad me ha enseñado de que la discapacidad no existe. Y el ejemplo claro es cuando competí contra gente sin discapacidad.
El deporte une a las personas y los hace sociables y demuestra que todos podemos ser exactamente iguales. ¿Las demás? ¿Quién quiere decir? Que habla muy bien, ¿eh? Te van a nombrar portavoz. En vuestro caso, ¿cómo os ha ayudado los valores del deporte? ¿Cómo aplicáis esos valores del deporte a vuestra vida diaria? Bueno, a mí me ha enseñado una rutina, disciplina, compañerismo, bueno, aunque no parezca igualdad. y bueno, es que no sé qué más, pero es que es un estilo de vida. Susana. Pues yo suscribo lo mismo, y luego también el ambiente de respeto que se vive en el deporte, pienso que es algo que debemos de trasladar a nuestro día a día en general. Yo el ambiente de respeto que vi en los Juegos de Río, en la villa, donde nada parecía raro, nada que vieras allí parecía raro, pienso que si todo el mundo tuviese la oportunidad de vivir eso, aunque solo fuera una hora en su vida, el mundo sería mucho mejor. Vería las capacidades, ¿no? Y no tanto la discapacidad de la que tanto se habla. Es realmente el día que llegamos a la villa y estábamos en el comedor, Emilia Mabel me dijo, ve, vamos a sentarnos. Claro, ella pues sí que recién llegaba al tema del deporte adaptado, y me dijo, ve, vamos a sentarnos en una mesa que quiero que veas una cosa. Claro, nos tuvimos que poner súper cerca, si no yo no veía, y había un chico con los dos brazos amputados comiendo el arroz con los palillos con los pies, ¿no? Entonces cuando ves esas cosas, el primer día te sorprende, pero luego ya es como todo es normal, todo el mundo que alguien necesita ayuda pues va a estar ahí al lado, y yo creo que eso es lo más grande que he visto en el deporte, y que a mí desde luego me ha cambiado para toda la vida esa experiencia. ¿Y Nuria, en tu caso? Yo creo que a crecer y a madurar como persona y como deportista. El hecho de ir a diferentes competiciones y conocer también a gente distinta, pues te da diferentes puntos de vista que la gente ve, ¿no? Que a lo mejor tú, si no los hubieras conocido, no los hubieras visto. Así que prácticamente aprendes muchísimo. Y ahora ya todas tenéis, bueno, menos Astrid que acaba de llegar, pero todas tenéis competiciones de referencia este año, europeos, mundiales. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo? ¿Quién empieza? Todas te miran, Loira. Tengo el mes que viene, dentro de 30 días exactamente, el Europeo Paralímpico, y como decía, en agosto quiero ir al Europeo de Press de Banca y conseguir medalla, si puede ser, en cada una de ellos. Sí, bien. Pues yo tengo el europeo en Dublín a mediados de agosto, y bueno, ha sido una temporada ahora un poco así entre medio de una que venía muy larga, ¿no? Acabamos en diciembre la otra, así que ahora prácticamente estamos, bueno, en enero empezamos y bueno, poco a poco. Este año ha sido como un poco más tranquilo que el año pasado, y bueno, con muchas ganas, como siempre. Es que la temporada se alargó porque el Mundial era en México, y justo en las fechas en las que hubo el terremoto, entonces hubo que posponerlo, y les pasó, de hecho, a las dos os pasó lo mismo, sí, a Lorea y a Nuria, porque eran los dos mundiales prácticamente a la vez, el de natación y el de halterofilia, y hubo que posponerlo, entonces se alargó más tiempo, con lo cual lo que eso implica al final para un deportista es que tú llevas toda la temporada pensando en tu objetivo, centrando tu preparación para llegar en el mejor momento de forma, al 100%, al día D, a la hora H, como soléis decir, ¿no? Y de repente te dicen que ese día D y esa hora H no va a ser cuando tú tienes planeado, y es 2 meses después. Ponte otra vez a volver a lograr ese punto de forma, encima México, con la altura, que la adaptación también es complicada, ¿verdad, Loida? Nunca me habían puesto oxígeno como el día de mi competición. Sí, porque cuéntanos, a ti tú lo pasaste realmente mal con la falta de oxígeno, Lo pasé muy ¿no? mal, porque además el deporte de élite sí que tiene unas consecuencias muchas veces. Yo soy hipertensa hace 3 años o así, y el hecho de ir a un país con altitud pues hizo que se me desequilibraba muchísimo. Los entrenamientos no estaban saliendo como aquí en España, y fue muy duro porque, claro, yo estaba preparada para ese primer día en el que iba a ser mi competición. Nosotros no paramos porque queríamos continuar con ese punto de forma, pero desafortunadamente mi cuerpo no aguantó, entonces fue todo muy complicado, y yo cada vez que entrenaba parecía un perrillo de estos que se ahogan al andar, pues igual, y yo digo, madre mía, digo, no sé cómo voy a competir. Y después del segundo intento, en el calentamiento me mareé muchísimo y ya estaba así como
no sé, como si me hubieran dado droga o algo. Y ahí me sentí súper mal y no iba a salir al tercer intento, de hecho, pero el coordinador nacional me dijo, si haces este intento, subes a la 5ª posición, que tal y como estás no podrías aspirar a más. Y dije, uff, un puesto más, ¿eh? Así que me callé lo del mareo y salí ahí, lo di todo, pero de una manera que tenía totalmente la mente en blanco, para que veáis lo importante que es la psicología deportiva. Y gracias a ello pude hacerlo de manera automática, sin pensar en nada. Y claro, cuando me levanté, vi que lo había levantado, que finalmente la técnica fue nula y empecé a marearme y todo. Y mucha gente me decía, venga, ánimo, que todo va a salir mejor en el próximo campeonato. Y yo en realidad estaba súper contenta porque había dado más de lo que mi cuerpo permitía. Y fue durísimo, tanto para mí como para ellos de natación. ¿En natación lo notasteis también mucho? Sí, el cambio de estarlo preparando para una fecha y una hora, ¿no? Como tú dices, a cambiarlo por un mes más, que tampoco sabíamos bien si era un mes más o eran 2, porque bueno, nos dijeron una fecha en concreto, pues psicológicamente eso nos hundió bastante a todos, ¿no? Yo me acuerdo de la reacción que tuvimos todos, que estábamos entrenando en Sierra Nevada y nos sacaron a todos del agua y eso, nos dijeron que pues había pasado lo de México, por desgracia, y que no se celebraría el campeonato, y claro, pues nos quedamos todos muy, muy tocados. Yo creo que más físicamente fue mentalmente la recuperación que tuvimos que tener, ¿no? La superación de venga, va, no sabemos exactamente cuándo, pero hay que seguir y hacerlo lo mejor que se pueda, aunque tengamos unas condiciones como las que tengamos, ¿no? Así que nos volvimos todos a casa, algunos seguimos entrenando u otros descansamos unos días y al final, mira, pues fuimos a competir allí, no en las mejores condiciones que podríamos haber estado, pero sí en ese momento, así que salió muy bien por lo que íbamos a ir. Pues para no ser las mejores condiciones, 6 medallas, 3 de ellas de oro, en fin, digo yo que si llegas a ir a las mejores condiciones vienes con las 6 de oro. Fue muy duro psicológicamente, comentabas. Sí, ¿Esto sí. como, no sé si lo trabajasteis con psicólogos deportivos o fue trabajo con el entrenador? No, la verdad es que mi entrenador en eso me ayudó mucho, porque bueno, el mismo día que nos dieron la noticia, mi entrenador quiso cambiar totalmente de aires, dijo que bajáramos a Granada, que dimos una vuelta, nos aireamos un poco, porque la verdad es que estábamos todos bastante saturados de encima la temporada tan larga que habíamos pasado, ¿no? Y sí que es verdad que en eso mi entrenador me ayudó muchísimo, si necesitaba cualquier cosa, en tiempo o lo que sea, pero sin dejar un poco de nadar, porque tampoco sabíamos bien cuándo serían las fechas, y cuando lo subimos pues ya nos pusimos a trabajar bien, como antes. Lo único que bueno, el arranque para volver a estar como estábamos antes fue duro. Y Susana, se me había quedado pendiente que nos contases tu objetivo de la temporada. Pues nosotros funcionamos como deporte de ranking, con lo cual tenemos que estar compitiendo todo el año para poder clasificarnos para el Mundial, que es el objetivo más importante, que es en Australia en septiembre. Pero antes sí estaremos en Murcia en la Copa del Mundo, en Japón, Italia series mundiales y Estonia para el Campeonato de Europa. Y el objetivo es también estar entre las 5 primeras del ranking mundial, que son los puestos que te dan acceso directo a las pruebas sin tener que estar pendiente de listas de espera ni invitaciones ni nada, ya que yo por el tema del trabajo pues necesito calcular bastante bien dónde voy a poder competir y qué pruebas voy a poder hacer. Entonces al final también tengo ese hándicap y sé que tengo que competir para mantenerme ahí entre las 4 primeras 5. ¿Y cómo lo haces? ¿Te coges vacaciones para Bueno, poder ir a competir? Porque los entrenamientos ya de por sí, el triatlón, tienes que entrenar 3 segmentos, con lo cual encima es uno de los deportes más exigentes en cuanto a que tienes que estar en 3 disciplinas distintas al 100%. Y por otro lado, claro, no sé si tienes facilidades dentro del hospital, porque eso también es una parte importante del deporte de élite, que no tenéis muchas veces esas facilidades, y Loida también antes decía lo de, bueno, y tienes que dejar el trabajo, tal. En tu caso... Bueno, yo para entrenar es verdad que a veces tengo que hacer auténticos rompecabezas para conseguir encajarlo todo. Nosotros tenemos horario de 8 a 3, más luego los días que hacemos guardias, que suelen ser 4 al mes.
pero es cierto que bueno, hay una ley en este país que para mí es de las que mejor hechas están, que es la ley del deporte, que bueno, hay un artículo que contempla la posibilidad de que tengas permisos para asistir a las convocatorias de la selección española, y gracias a eso y que las cosas pues se pueden hacer por las buenas o por las malas, pero yo estoy teniendo un total apoyo tanto de mi jefe como de mis compañeros, como del hospital y el SERGAS, que es el Servicio Gallego de Salud, y bueno, creo que a veces un poco justa, pero estoy pudiendo sobrevivir. Y el triatlón, está pasando ahora, es uno de los deportes, yo creo, más inclusivos. Se me ocurren muchos otros, pero el triatlón es uno de ellos porque vosotros tenéis series mundiales en los mismos lugares, ¿no?, en los que tienen muchas veces los deportistas convencionales, digámoslo así. Vosotros coincidís, hablabas antes Mario Mola o Mendoya, tú has coincidido muchas veces con ellos. Sí, nosotros no son todas las carreras, no es exactamente el mismo sistema el que tienen ellos y nosotros, pero bueno, coincidimos siempre. El Campeonato de Europa, el Mundial, algunas series mundiales son en los mismos lugares. El triatlón tiene las mismas plazas siempre en los Juegos para hombres que para mujeres, tiene los mismos premios para hombres que para mujeres, y creo que es un ejemplo de hacia lo que creo que debe dirigirse el deporte adaptado en cuanto a inclusión, porque yo tengo ido a algún campeonato del mundo de atletismo y no haber nadie prácticamente viéndolo, y las pruebas de triatlón, el que sean en el mismo lugar, se aproveche la logística, pues ayuda a que tenga como más visibilidad. Y en ese sentido, pues la ITU, que es la Unión Internacional de Triatlón, está haciendo mucho trabajo, está empezando a retransmitir nuestras pruebas también, y creo que en ese sentido es un modelo a seguir. Decías visibilidad, no sé, esta pregunta también es para todas. ¿Creéis que ha evolucionado mucho y que el deporte paralímpico por fin tiene la visibilidad que se merece? ¿Queda mucho por hacer? ¿Cuál es vuestra opinión? Siempre queda algo por hacer, pero sí que es cierto que ha evolucionado muchísimo. Yo cuando empecé en 2007, visibilidad nula, y ahora sin embargo pues salimos en todos los medios, y sobre todo desde que subo el contenido a la página web, tanto prensa, televisión, radio, sí que me di cuenta que es mensualmente en varios sitios, entonces sí que noto una evolución muy importante y que por supuesto siempre se puede mejorar, y espero que algún día podamos ser como los olímpicos también. ¿El resto? A mí me sorprendió mucho la repercusión que tuvimos en Sochi y la repercusión que hemos tenido en Corea, que ha sido, bueno, cada tarde había un resumen, nos podían seguir, y claro, los horarios lógicamente aquí era por la noche, pero es que se ha seguido muchísimo. Yo cuando llegué aquí aluciné de la gente que sabía lo de la medalla y que nos habían estado, incluso que no habían dormido para vernos. Bueno, o sea que poco a poco... No, perdona, es que creo que alucinaste allí ya cuando empezaste a recibir todas las menciones, ¿no? En Twitter, cuéntanos. Sí, bueno, fue una locura, incluso pues eso, de Casa Real, de Rajoy, ahí me quedé de... Bueno, no soy consciente de lo que estoy haciendo, creo. Estoy haciendo esto porque me gusta, pero ¿en serio me estáis siguiendo todos? O sea que alucinada desde que crucé la meta. De hecho recuerdo, estando allí la prensa, pues estamos hablando contigo y te pasaba una llamada, ¿no?, de José Ramón Lete también, que fue de los primeros que te quiso felicitar. Sí. Eso es que me estaba siguiendo de verdad, ¿eh? No, sí, que me quedé alucinada, la verdad. Lo bueno es eso, pues la repercusión que estamos teniendo ahora, que poco a poco se va conociendo más, que gente con discapacidad, por la repercusión que estamos teniendo, se está animando a hacer deporte, que eso a mí me llena, ¿sabes? Cuando te escribe alguien que tiene una discapacidad y quiere probar el snowboard porque te ha visto en X sitios, dices, encantada, ven, ¿sabes? Ven y lo probamos, y es un mundo diferente a lo que estás haciendo ahora. O sea que ya ese apoyo es genial. Y Susana y Nuria, en cuanto a la visibilidad. Yo creo que no conozco datos exactos, pero por lo que veo desde fuera, creo que los Juegos de Londres 2012 marcaron un antes y un después en lo que es en cuanto a la difusión del deporte paralímpico. Y bueno, es que las cosas cambian y cambian para mejor. Yo creo que las redes sociales también hicieron mucho y buenos para esto. Y recuerdo que cuando gané el Mundial del 2012 en Nueva Zelanda, pocas horas después, cuando me levanté al día siguiente, que aquí en España era noche, tenía un email de un tal Andrés del periódico del diario Marca, que me había escrito, y a mí aquello me parecía impresionante que ese señor supiera que yo estaba en Nueva Zelanda haciendo el Mundial de Triatlón, y ahora pues lo ves como algo que te puede pasar cualquier día.
más natural, ¿no? En acabar y Sí. que te llame alguien de la Sí, prensa, estos sí, chicos de la es- prensa que somos tan pesados, Vamos, aquí somos unos cuantos. es algo que ya forma parte del día a día y que bueno, se agradece. Y A mí Nuria. hay algo que me emocionó muchísimo de los Juegos de Río, que fue la primera medalla de Kim López y fue trending topic en Twitter. Para mí me pareció impresionante, me puse a llorar como una pava, te lo juro, por el hecho de que no solo es responsabilidad de los medios de comunicación, sino de toda la sociedad. Y el hecho de que tantos miles de personas estuvieran comentando ese oro me pareció increíble, sin duda. Yo creo que sirve pues eso para poder que repercuta, ¿no? Todos los deportes minoritarios y también para ayudar a la igualdad, ¿no? de lo que se trata de este encuentro, que yo creo que los medios sí que se han mejorado, aunque tampoco te puedo decir yo muy bien porque prácticamente hace relativamente poco que empecé, pero sí que es verdad que yo, por mi experiencia en los juegos, lo noté muchísimo. Todo el apoyo de los medios de comunicación. Tú, por ejemplo, en Marca también me ayudaste muchísimo a que la gente me pudiera conocer, igual que otros. Y llegué y era increíble la cantidad de gente que me había visto, ¿no? Yo ahí también me quedé alucinada. Habláis también de las redes sociales, de la importancia que tienen hoy en día, y se está promoviendo una campaña para los emojis, estaba pensando ahora, emojis paralímpicos, porque no existen. ¿A vosotras os parece que es necesario también conseguir esa igualdad en las redes sociales? Es que me parece increíble que todavía no se haya hecho. Así que para mí me parece una propuesta increíble de Liberty y ojalá se cumpla y pueda poner ahí mi emoticono levantando pesas tumbadas. Ya estamos prácticamente a punto de terminar. Hablando de futuro, hablábamos de vuestros objetivos de este año, pero a largo plazo entiendo que el de vosotras tres es Tokio y así tú acabas de llegar. Pekín 2022 se ve muy lejos. Se ve muy lejos, pero tampoco vas a tener tanto tiempo para descansar ahora. El año que viene Mundial. ¿Cómo es ahora tu hoja de ruta? Bueno, ahora es descansar, ir a la playa. Que te la has ganado, ¿no? Sí. No, sí que es verdad que me gustaría seguir un ciclo olímpico más, pero si lo pienso como que me agobio un poco porque estos 4 años han sido muy duros. Entonces me lo voy a plantear año en año. El año que viene es Mundial, la competición más importante, así que a partir del mes que viene me pongo a entrenar para el Mundial y después ya poco a poco, así supongo que hasta los siguientes Juegos, pero poquito a poco, paso a paso. Porque los deportes de invierno, bueno, pues en España tienen un hándicap que vosotros en verano tenéis que marcharos fuera Sí. para entrenar, eso también supone un coste, Sí. que a vosotros pues ahí el nivel de, al tener patrocinadores os ayuda mucho, cuando no los hay os penaliza porque hay muchas pruebas a las que no podéis podemos acudir, ¿no? ir. Sí, para mí es un punto esencial, los patrocinadores, sin ellos no podríamos viajar, por ejemplo, a Argentina. Son muchos viajes que esto, por ejemplo, no nos cubre lo que es el equipo y nos tenemos que buscar nosotros la vida por otro lado. Y si quieres estar arriba tienes que ir, porque si no haces, puedes hacer físico, pero si no haces horas de lo que tú estás compitiendo, las otras vienen y te suben por encima. Así que sin los patrocinadores todo esto no sería posible. Y en verano también tenéis vuestros truquitos, ¿no? A ti que te ha tocado en verano, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Bueno, el verano pasado estuvimos, claro, como no había nieve, hay meses que no hay nieve, pues haces paddle surf, longboard, ir a patinar con el longboard, incluso hacer bici simulando un circuito de los que competimos. Todo lo que sea deslizar nos va bien, aparte de con el gimnasio. Cada día gimnasio y luego pues un deporte que sea diferente al nuestro. Porque del gimnasio no hemos hablado, hemos dicho horas de entrenamiento, pero no es solamente el entrenamiento ahí, también es en el gimnasio, también hay que sacar horas para el gimnasio. Susana, ¿tú ya pensando en Tokio 2020? Sí, Ya ya lo vemos lejos. ya solo quedan 2 años y medio. Y bueno, falta que nuestra prueba se confirme para los Juegos, porque en el triatlón sabemos que va a haber 4 eventos masculinos y 4 femeninos, pero no sabemos todavía de qué categorías. Yo confío 99% que la nuestra va a estar, pero bueno, hasta diciembre creo que no lo sabremos. Así que mientras tanto, pues seguir eso, haciendo cálculos para mantenerse delante del ranking y me gustaría ir a Tokio y ojalá conseguir la medalla de los Juegos porque es la última que me falta. Tengo de europeos y mundiales de todos los colores, de 6 mundiales y pues solo me queda eso. ¿Dónde tienes todas esas medallas? En casa.
Bueno, algunas están en unos cuadros y otras están guardadas y en Triatlón también tenemos muchos trofeos de carreras que hago aquí en Galicia y bueno, ya están algunos en el pueblo y un poco de todo. Pero para una medalla paralímpica siempre se le hace hueco, ¿no? Hay un trozo de pared reservado, ojalá, sí. Está esperando la medalla. Sí, si no, pues habrá que poner otra cosa porque ya el 2024 ya lo veo lejos. Y Nuria, en tu caso, Bueno, Tokio 2020. vamos mirando también año por año las competiciones que vienen y sí que con la mirada hacia lo lejos puesta a Tokio 2020, donde bueno, tendré 21 años que dicen que sobre los 20-25 ¿no? es casi la mejor edad para un deportista, tanto físicamente como por experiencia que ya lleva. Así que bueno, con muchas ganas y también a trabajar al día a día para poder llegar como mejor se pueda. Y Luda, por los cuartos juegos. Sí, a mí me encantaría ir a los cuartos, a mantenerme ahí dentro del ranking que exigen para ir. Y también me gustaría hacer un récord internacional en press de banca, que ese sería uno de mis mayores logros y me haría mucha ilusión. Y aprovecho para decir a Astrid estos 2 años, si no sabes qué hacer, que hagas un poquito de deporte y a ver si te enganchas y te vienes conmigo. Lleva tiempo animando. Sí. Todavía no has probado. Todavía no me veo, pero bueno, no Se lo descanso. llevo diciendo desde el año pasado. Pues hay que probar. Hay que probar, hay que Por si probar. acaso, oye, después, pues de verano y invierno, no es demasiado, ¿no? A lo mejor sí. Pues nada, dar las gracias a las 4 por haber venido hoy, por compartir con todos nosotros vuestra experiencia, vuestra trayectoria deportiva, esos valores que habéis aprendido en el mundo del deporte, que nos habéis transmitido, que yo creo que son valores de vida, al fin y al cabo, que nos valen a todos los que estamos aquí hoy. Y ese ejemplo, ahora sois vosotras también referentes. Así que gracias por hacer un hueco en vuestras apretadas agendas, que ya hemos visto que además tenéis agendas muy complicadas. Gracias por hacernos ese hueco y por acompañarnos hoy. Gracias, de verdad. O bien hacer programas a medidas con las empresas privadas que ellos consideren necesarios y que estén alineados en su imagen de marca, o bien asumir proyectos, y aquí os insto a que presentéis muchos proyectos. Ya, me acabo de dar uno en la mano, Astrid me ha soltado un proyecto súper interesante, pero os animo a que presentéis proyectos porque muchas veces a los gestores de la administración nos come el día a día y necesitamos, vosotros sois nuestros ojos, ¿no? en la sociedad, sois los que más sabéis dónde podemos apoyaros, y por eso os animo también a que presentéis este tipo de proyectos. ¿Y cuáles son las principales, porque de eso vamos a hablar también con ellas, las principales inquietudes de las deportistas españolas? Eso, las que mejor te lo pueden contestar son ellas. No, que os llegue a vosotros, que se han puesto en contacto, pues Bueno. igual que Astrid y tal, que os digan, mira, Susana, nosotros necesitamos más visibilidad, más ayuda económica porque no tenemos dinero para poder hacer esta concentración, no podemos competir. Ahora hablaremos con Eli. En el pasado tú estabas en el mejor equipo de la liga y no tenía presupuesto suficiente para competir en Champions, o sea, que es una realidad, que a vosotros ¿qué os llega? Hicimos un estudio, ¿no? Una pequeña investigación previa para ver qué necesidades había efectivamente, y de hecho de ahí surgió el programa Ligas, ¿no? El programa Ligas que, como digo, potencia las principales ligas y, bueno, pues por hablar, porque es la más relevante, ayer además tuvimos las terceras jornadas, ¿no? De fútbol femenino. Se detectó que hacía falta no solamente pues mejora de lo que eran las infraestructuras, la seguridad, los médicos en pista, los arbitrajes, mucha formación, el empoderar a las mujeres y que llegasen a puestos de árbitros, no solamente de deportistas, de futbolistas, sino también de árbitros, de jueces. Pero desde la experiencia que tenemos en el Consejo a través de las subvenciones de Mujer y Deporte, porque hay 2 programas, uno es el programa Universo Mujer, que es el de colaboración público-privada, y otro es los programas Mujer y Deporte, ¿no? Que este dinero va directamente a las federaciones españolas y concretamente hay 5 federaciones con deportistas con discapacidad que nos solicitan cada año subvenciones. Tengo que decir que son federaciones muy activas, pero sí que detectamos una falta muy importante en la estructura, y esto por la parte de las federaciones nos lo dicen mucho, para poder generar y estudiar y desarrollar este tipo de proyectos. Lo que más nos piden son actuaciones del primer grupo de la subvención, que son precisamente de acciones comunicativas y de visibilidad. Porque lo que dicen es que si ya es difícil de ver en los medios de comunicación el deporte femenino paralímpico o con mujeres con discapacidad todavía es mucho más difícil de ver.
Y también nos piden que hagamos una campaña de comunicación a la sociedad para que muchas de estas personas que no conocen todo lo bueno que puede hacer el deporte por ellas, lo conozcan y tengan un elenco de actividades deportivas que puedan elegir para desarrollarse, no solamente como deportistas, sino como personas. Yo creo que lo más importante en este ámbito es, curiosamente de formación nos han pedido solamente una ayuda en 4 años y por maternidad solamente la tuya también. Y yo creo que las mujeres deportistas en este ámbito no piden ayudas por formación porque puede ser que ya estén bastante formadas. De hecho, el índice de incorporación al ámbito laboral está muy por encima de la media de mujeres deportistas, pero sí que he hecho en falta esto que estoy comentando, la visibilidad, la información y la campaña a nivel social de todo lo bueno que el deporte puede hacer por nosotras y por la transmisión de los valores en este ámbito. Estas son las detecciones de necesidades que hemos hecho en este tiempo. Justo comentabas el caso de Marta, de las ayudas por maternidad. Marta Arce descubrió el judo con 19 años, ¿no? Quizá más tarde de lo habitual, me decías cuando hablamos una vez, porque los niños hoy en día empiezan antes. Tú lo descubriste cuando estabas estudiando la carrera y a mí una frase que me encantó que me dijo, dice: el judo es un deporte que te ayuda a caer y a levantarte con elegancia, ¿no? O sea, te enseña a caer con elegancia y luego te levantas. Y eso al final es un valor que tú has transmitido y has extrapolado a tu vida y a tu día a día. Es mamá de 3 niños, tienes 3 medallas en Juegos Paralímpicos, voy a mirar para no olvidarme ninguna, 5 mundiales, 6 europeas. La última en un europeo fue ya cuando ya tenías 40 años y después de haber sido madre de 3 niños. Marta, igual que le decía antes a Susana, ¿cómo lo haces? Pues la verdad es que no sabría decirte exactamente. Creo que la respuesta está debajo de mi sofá, donde se acumulan las pelusas. Pero bueno, se hace pues teniendo la firme convicción de querer llegar y de querer hacerlo. Cuando tienes muy claro lo que quieres conseguir, pones los medios, los recursos y la energía para que salga bien. Y buscando los apoyos para poder conseguirlo también. Esto implica al final a todo el entorno y bueno, y a todo el sistema que nos echa la mano, si no esto sería imposible. Y bueno, a veces con un poquito de desesperación, ahora con este brazo así, no me preocupa quizás tanto la temporada porque acabamos de empezar y veo que quizás me va a dar tiempo a recuperarme bien después de que se me consolide la fractura que me redujeron ayer en la clínica centro cuando llegué de Turquía. Pero sí que me planteo qué voy a hacer con mis 3 peques para manejarme con ellos en casa estos días. Y ahí es donde implico a más gente de mi entorno todavía. O sea, es complicado conseguir ayudas siendo deportista de élite y madre, conseguir ayudas para la maternidad. Tú las solicitaste, pero ha habido muchas deportistas a lo largo de la historia que cuando llegaba el momento de ser madres tenían que parar porque no había ayudas. Gracias a las ayudas que se crearon, ya no hay que parar. Tenemos casos, me acuerdo en los últimos Juegos, Mayalen consigue esa medalla de oro, mucha gente además titulamos porque había sido una mamá de oro, se criticó mucho. Es un tratamiento, decían, es un tratamiento machista, pero yo creo que la gente no se da cuenta de que un hombre puede estar su mujer embarazada y él da a luz su mujer el día anterior y al día siguiente puede salir a competir. Ahí. Vosotras no, ¿cómo fue todo ese proceso, esos años, bueno, esos 9 meses después cuando tienes que volver a la competición porque físicamente os cambia el cuerpo? Mira, yo creo que quizás sean las agujetas más grandes que he tenido en mi vida. Cuando tuve a mi primer hijo, que en esa ocasión sí tenía muy claro que iba a volver, cuando ya lo tenía en los brazos sabía que iba a volver a entrenar, ¿no? Y cuando tenía 6 meses me fui el primer día al gimnasio. Tuve que esperar hasta los 6 meses, la verdad, porque lo de compatibilizar la lactancia materna con el ejercicio físico, por lo menos con el judo, fue imposible. Lo intenté un día y dije, no se puede. Digo, ya vuelvo entre un par de semanas. Y bueno, pues fui con mi mentalidad de lo que yo recordaba de cuando había llegado había salido de los Juegos de Pekín, y dispuesta a coger unas mancuernas, y me dice el entrenador: mira, ahora te agachas, te levantas, saltas. Y yo, ahí, tope. Al día siguiente tuve que llamar a una amiga para que me ayudase a sacar la sillita con el bebé, porque no podía andar. No habías experimentado una cosa así en la vida.
y tardé luego otra semana en poder volver al gimnasio. Fue horroroso. Y bueno, sobre lo de las ayudas, en aquella época no existían las ayudas que existen ahora y aún así yo creo que lo hice porque tuve apoyo primero del Comité Paralímpico en ese entonces, pero todavía no tuve ninguna ayuda por el pequeñito, no he llegado a tener ninguna ayuda por maternidad. Lo que sí que me ayudaron fue conservando la beca que conseguí por la medalla de Pekín. Lo agradecí muchísimo porque creo que si no igual no hubiese podido volver, seguro que no hubiese podido volver, porque hubiera tenido que ponerme a trabajar para poder vivir. Y ahora pues la verdad es que yo agradezco muchísimo la ayuda del Consejo Superior de Deportes porque las ayudas por nacimiento me animaron a emprender este camino en el que estoy ahora, que es también seguir rompiendo barreras y seguir rompiendo sobre todo barreras mentales, ¿no? Yo lo he notado mucho en mi entorno cuando he dicho voy a ponerme a entrenar otra vez y la gente se echa las manos a la cabeza. ¿A dónde vas? Bueno, pues no estoy sacando malos resultados, he tenido un poquito de mala suerte, pero bueno, nada que no se pueda remontar y iba muy bien en la competición hasta que me rompí la mano. Genial. Bueno, que eso forma parte de vuestra vida, también lo comentábamos en la anterior mesa redonda, el tema de las lesiones. Tú antes de empezar esta charla nos decías, yo nunca me había lesionado en competición, en toda tu trayectoria. No, sí, o sea, me había hecho cosas que son más por desgaste, tengo por ejemplo las caderas con impeachment bilateral, he tenido una cirugía, pero no es algo que me hiciera de un día para otro, ¿no? Pero romperme y más en un país en el extranjero, de salir en ambulancia del pabellón, es la primera vez. Y espero que la última también. Sí, todos esperamos que sea la última. Hemos hablado de la maternidad, pero bueno, tu carrera como deportista empieza cuando con 19 años descubres el judo. ¿Cómo te cambió a ti la vida el judo? Pues yo creo que casi es un antes y un después, quizás no en un primer momento, pero sí a la hora de romper todas las barreras mentales. Como estabais comentando antes, yo creo que las mujeres con discapacidad, pertenecemos a un colectivo muy vulnerable, no solo por riesgo de discriminación por ser mujer, sino por el riesgo de ser mujer con discapacidad, es ese riesgo de doble discriminación, con un alto riesgo de exclusión social. Y a mí el deporte me ha dado el conocimiento consciente de sentirme una persona con todos los derechos. Porque muchas veces la vida te va diciendo, no, tú no puedes hacer esto, tampoco puedes hacer aquello, tampoco hagas lo de más allá. A mí el deporte me ha enseñado que yo puedo hacer lo que se me ponga por delante, que tengo esa capacidad de romper mis propios límites y que no tengo que fiarme de lo que el entorno me está diciendo muchas veces, porque el entorno no lo sabe tampoco. Y si me fío, pues me paran. Entonces, con esos supuestos te están bloqueando el camino. Y a mí lo que me ha dado es la capacidad de saber, un momento, como decía antes Susana, yo no sé si puedo o no. Si no lo sé yo, ¿cómo menos lo vas a saber tú? Que no estás en mi situación, ¿no? Y entonces me ha dado pues la posibilidad de romper esas barreras propias y seguir abriendo caminos. Creo que además pues eso, el deporte te enseña a que eres uno más, cosa que a lo mejor si no te has tropezado en esta vida con ese ámbito pues no lo sabes, simplemente porque no has tenido la oportunidad de encontrar un ámbito en el que puedas tener un éxito, una satisfacción como consecuencia del esfuerzo inmediato y decir, joder, pues soy capaz de hacer cosas, pues si puedo hacer esto en el ámbito deportivo, puedo hacer otras cosas en otros aspectos de la vida, ¿no? Trasladar esos valores a la vida, que yo creo que bueno, a mí me ha ayudado a animarme pues, a emprender aventuras en muchos aspectos, en muchos ámbitos, pues a irme a vivir fuera o no sé, cualquier cosa que me haya planteado ya no la veo desde seré capaz, ya no me lo cuestiono tanto, ¿no? Me lanzo y luego veo a ver. Antes hablábamos de educar en valores, de esa importancia. Yo creo que hay una doble vertiente, ¿no? Por un lado está la parte de educar en valores a los niños en las escuelas, con la inclusión, pero por otro lado está también lo que vivís en casa con los padres, que muchas veces pues hay tendencia a sobreproteger a los hijos. Y muchas veces yo, hablando con deportistas paralímpicas, me han dicho, lo mejor es precisamente que no te sobreprotejan, que te traten igual que al resto de tus hermanos, porque te hace una persona mucho más autónoma, ¿no? No Claro. sé cuál fue tu caso. Bueno, en mi caso fue ese, sí, estar educada con una más, pues a luchar un poquito con las adversidades y pues a salir adelante, sin más, no tener opciones, simplemente. Sales adelante y punto. Yo creo que a veces la discapacidad eso es lo que te plantea por delante, ¿no? Porque Y a veces, ¿ahora qué? Pues ahora a seguir hacia adelante porque no hay otro camino. Porque me acuerdo que una vez hablando me decías, cuando era pequeña no me preocupaba tanto el no ver bien
como el hecho de tener el pelo blanco siendo una niña, en el colegio, ¿no? Bueno, claro, tú imagínate, ahora es que se habla de bullying y esas cosas, pero tú imagínate con estos pelos en un patio de colegio hace 30 años. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, sí, mola mucho, pero a mí me llamaban Carrie en el cole, ya. Pero claro, son otros tiempos, porque ahora tú si oyes un comentario entre tus alumnos de ese tipo, los pondrá más a orden rápidamente, ¿a que sí? Hacía referencia precisamente ahora a tus alumnos. En tu caso, Sara es maestra. Tu discapacidad es adquirida porque tuviste un accidente de tráfico. Y tú muchas veces has dicho, ese accidente me cambió la vida para bien. Sí. Explícanoslo. Bueno, realmente gracias a este accidente soy la persona que soy ahora y he podido conseguir llegar a unos Juegos Paralímpicos en Río y al Mundial. Sin este accidente no hubiera seguido mi camino de otro modo y también pues no hubiera haber visto, ¿no?, los valores que ahora tengo, ¿no?, la paciencia, la humildad, y que anteriormente no había adquirido, pues porque no estaba en ese momento de la vida, ¿no? Entonces, gracias a ese accidente te colocas en un sitio en el que tienes muchas opciones y yo elegí seguir adelante, ser positiva y sacar de lo malo lo bueno, y eso es lo que he hecho. ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo del atletismo? Bueno, pues al principio muy duros porque empecé a correr sola, nadie me quería entrenar, no había gente especializada. Yo llamaba a la Federación Española de Atletismo normal y no había cauces o no estaban enterados o no me daban soluciones. De hecho, había como muy poca información y yo no entendía muy bien, ¿no?, si existía o no existía el deporte adaptado, el atletismo adaptado aquí en España. Bueno, poco a poco pues empecé, ya te digo, a correr yo sola, pero claro, me dolían mucho los muñones porque pues, todo tu peso se concentra en esta parte y claro, hacía solo 2 años que estaba amputada y también estaba la piel pues muy sensible, los huesos y bueno, pues después conocí a mi entrenador y poco a poco pues he ido mejorando y empecé a competir y ya está, hasta el día de hoy. Porque además en vuestro caso son prótesis distintas a las de calle. Sí, estas son las de andar y no tienen nada que ver, tienen otra forma, otra aerodinámica y pues existen para trotar y para ser velocista, ¿no?, que son diferentes. Al final mi casa parece un poco Jack el Destripador, no todo piernas, depende del momento, pues eliges una. Me voy a la montaña, pues esta, me voy a andar esta, voy a correr esta. Al final ya no sé, pero qué pata he metido en el coche, no lo sé. Es un poco lío, pero bueno. Y es complicado adaptarse a cada una de ellas porque no es lo mismo, o sea, decimos, no es lo mismo para entrenar una a la otra. Todos los que tenemos a gente con amputaciones alrededor sabemos que no es fácil ya adaptarse a una prótesis de calle, pues entiendo que tener que hacer 3 adaptaciones. Claro que sé. Pues siempre cuando me cambio de prótesis tengo que estar un par de minutos ahí como adaptándome porque el esquema corporal cambia y tu cuerpo y tu cerebro tiene una norma, ¿no?, que ya la lleva practicando durante unas horas y ahora otra vez cambio. Entonces sí es verdad que mi entrenador cuando hacemos las primeras series me dice mal, digo ya espera que esto sabes que caliente porque es que no me acuerdo, digamos que tienes que resetear cada vez el cerebro para, vale, ahora tengo que apoyar en la punta o en el talón o para tener este resultado. Y sí, bueno, la sensación es un poco como os habéis subido a zancos, ¿no?, de estos, pues es eso, ¿no? Cambiar de zapatillas, o sea, de prótesis, para mí es como cuando alguien se pone unas zapatillas, luego se pone un tacón y luego sube a unos zancos, ¿no?, esa progresión. Y ahora te vemos con el pantalón corto, enseñando estupendamente esas piernas. Es que tengo que lucir de piernas. Claro, no me queda otra. Pero a mí me gustaría, al principio, tú a tus alumnos no se lo contaste. Claro. Entonces, ¿cómo fue el día en el que decides contárselo, le enseñas las prótesis y cómo reaccionan? Bueno, fue el año pasado, fue después de ir a Río que ya decidió que, bueno, de alguna manera, pues por algún periódico, algún medio, algún vídeo se iban a enterar. Me parece pues, más elegante decírselo yo y aparte también no tener que estar preocupándome de la falda, el pantalón, se me ve, ¿no?, y ya estar más tranquila.
en mi puesto de trabajo. Entonces, bueno, llegué al cole y les dije que había estado, bueno, porque falté, ¿no? Un mes, les dije que había estado en las Olimpiadas, y bueno, que si conocían algo del deporte paralímpico, no conocían nada, y bueno, en ese momento llevaba una falda y bueno, pues me levanté la falda y se quedaron alucinando. Una niña me dijo, tengo miedo, y otros me dijeron, ¿puedo tocar? Y entonces, bueno, pues ya empezaron a tocarme, a verlo, y bueno, hasta el día de hoy que en muchas ocasiones me dicen que quieren ser como yo y que quieren tener estas piernas, digo, bueno, calma, no hace falta, porque bueno, ya las tengo yo, no hace falta que las tengas tú. Y yo te dejo tocar cuando quieras. Y entonces ahora es muy normalizado. Les digo, oye, estoy cansado, chicos, venís a la mesa, vienen, se levantan ellos, y entonces lo ven tan normal que no hay problema. Si se me ven, nada, es súper común, natural. Y bajando las escaleras, pues saben que tardamos más, porque yo voy la primera, bueno, pues tardamos más. Que no hay ningún problema. Si tú también has ido rompiendo barreras, porque el año pasado fuiste la primera en desfilar en la Mercedes Fashion Week, bueno, la cosa de las Cibeles de toda la vida. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser modelo por un día ahí en la pasarela? Brutal, quiero repetir. Es genial porque imagínate, ¿no? Estar en el mayor evento de la moda y ser partícipe y encima pues, romper esa barrera siendo los primeros, ¿no? Mi compañero Alberto Ávila y yo. Y todas las atenciones, todas las miradas estaban puestas en nosotros, y luego la repercusión y la respuesta que tuvo, que fue, bueno, los pelos de punta, se levantaron todos, empezaron a aplaudir, yo estaba llorando, me dijo el diseñador que no podía sonreír, que yo decía, madre mía, y la gente me veía y decía, es que no pareces tú, digo, Cheya, es que yo estaba intentando no sonreír, pero cuando me saltaban las lágrimas, decía, es que me apetece llorar y no podía, pero fue increíble, yo súper, o sea, repetiría 100%. Se suele decir que cuando una puerta se cierra, otra se abre, aquí el deporte te ha abierto infinidad de puertas, ¿no? Sí, pero más que el deporte, la actitud de la vida, ¿no? Igualmente si no hubiera podido llegar a Río o no hubiera podido, sé que de alguna manera siempre pues alguien que supera un trauma o alguien que se supera a sí mismo busca todas las opciones en su vida para mejorar, ¿no? Y si no es el deporte, pues es otras cosas, ¿no? Que no hay que centrarse solo en una, que las personas tenemos muchas posibilidades de crecer y que en este momento es el deporte, porque el deporte tiene una edad y somos conscientes de ello y tiene un tiempo limitado, pero evidentemente luego hay que reinventarse, ¿no? Y estar pensando en que es pues un poco el futuro del deportista, un poco el futuro de tu proyecto de vida, ¿no? Después de... Pues me lo has dejado perfecto, porque hablando de reinventarse, tengo aquí a dos deportistas que han sabido reinventarse a la perfección. Eli, en tu caso, bueno, tú decides retirarte y después has estado vinculada hasta hace poco con Sanitas, relacionada además también, conoces de cerca el deporte paralímpico, pero ¿cómo se reinventa un deportista de élite? Tú has estado 17 años como profesional, has vivido desde el inicio también la diferencia de trato entre el deporte masculino y femenino, en el balonmano, y llega ese momento en el que decides, hasta aquí, ¿no? Después de los Juegos, después de Río, después de haber conseguido, también voy a ver tu palmarés, porque yo de las medallas olímpicas me acuerdo de ese bronce maravilloso de los Juegos de Londres, pero pues no me quiero olvidar de ninguna, que es como he hecho con los anteriores. Tú además habías conseguido, has sido internacional más de 200 veces, participar en 5 mundiales, en europeos, medallas, y llega ese momento en el que dices, hasta aquí, tengo que pensar en el futuro y tengo que hacer otra cosa. ¿Se siente vértigo? Mucho. Sí, porque al final, aunque la gente que no lleva esa vida que tú llevas como deportista profesional le parece que es como chulo, mi vida para mí era normal, o sea, no conocía otra forma de vivir que no fuera jugando balonmano. Entonces da muchísimo vértigo, porque de repente primero te preguntas, ¿y Eli Pinedo sabe hacer algo más que no sea jugar al balonmano? A pesar de que tienes tu formación, tus carreras, tus másters, tus cursos, historias, pues realmente dices, pues yo sé jugar a balonmano, eso lo sé seguro, pero ¿y lo demás voy a saber hacerlo? Entonces da mucho vértigo, pero es importante primero que tomes tú la decisión y que no el deporte te abandone a ti, pues por lesiones o por historias que puedan pasar. Yo tuve la suerte de poder decidir yo y además terminar físicamente bien y también emocionalmente bien, compitiendo en Río, en los Juegos,
hasta el último día como una más. Y después pues también tener proyectos en marcha, tener un poco una idea de hacia dónde, tener ayuda también. Pues aquí en el consejo está el PROAD, que nos ayuda siempre a, pues, no solo a formarnos, ¿no?, sino a esa vida después del deporte profesional. Empecé con Sanitas, que también es algo que vienen haciendo con los deportistas que se retiran, el tema de la empleabilidad con ellos, que es muy importante. Y bueno, y sobre todo estar preparado y saber que la vida sigue y es verdad que pues ahora ya que ha pasado un tiempito, digo, vale, pues sí sé hacer otras cosas, creo. De hecho, llevas ya poquito, aquí también en el Consejo Superior de Deportes, cuéntanos esta nueva faceta también. Sí, bueno, estoy todavía aterrizando al ritmo frenético del Consejo Superior de Deportes, pero sí estoy como una de las asesoras de José Ramón Lete, presidente del Consejo, y estoy muy contenta pues porque al final tengo la oportunidad de proponer al jefe del deporte español pues creo todo lo que a mí me parezca que se debe hacer. Luego me hará caso o no, pero por lo menos la oportunidad tengo de hacerlo y bueno, y estoy muy contenta por ello. Sí. Y después de tantos años en la élite del deporte femenino, en tu caso, tú eres el emblema, has sido el emblema de la selección de balonmano, eres la cara visible del balonmano femenino. ¿Eso cómo se consigue en un deporte minoritario y que no tenía tanta repercusión? ¿Cómo se consigue el que sales de ahí y todo el mundo cuando hablan de balonmano femenino dice Eli Pinedo, ser un referente? Pues es un poco algo que me ha venido un poco sobre la marcha, tampoco sabría explicar el porqué, pero sí puedo decir que he atendido absolutamente a todos los medios de comunicación que me han llamado para hablar de balonmano femenino. Pocas veces he dicho que no, y si lo he dicho ha sido porque no he podido en ese momento atenderles, pero me he preocupado de atenderles, porque dices, si nos hacen caso 4 y encima no les atiendes, ¿a dónde va a parar el balonmano, no? Eso por un lado. Y luego después, tanto con la selección como con los clubes en los que he jugado, después de los partidos, las 20 o 40 niñas o niños que se te acercan para pedirte fotos, para pedirte autógrafos, para darte un beso, que las ves que les brillan los ojos de emoción, pues siempre me he quedado pues mis 30 minutos después de los partidos o 40 los que haya hecho falta para atender a todos y un poco pues dar respuesta a los más peques, que al final son los que luego en el futuro nos van a dar todas las alegrías en el deporte. Entonces, bueno, me he ocupado un poquito de que tengan, ¿no?, esa foto o ese autógrafo que les pueda hacer ilusión en ese momento, para después que tengan quizás referentes femeninos en el deporte, en quien reflejarse. Porque hay muchas niñas que empiezan en el balonmano, quieren parecerse a Eli Pinedo, pero ¿a quién quería parecerse Eli Pinedo cuando empezó hace 17 años? Pues es que yo siempre digo que solo veía a Conchita Martínez y a Arantxa Sánchez Vicario en la tele, porque no había más referentes femeninos, y si no eras de tu deporte, pues era lo que había. Pero siempre me gustaba ver todos los deportes, o sea, también veía fútbol, veía baloncesto, veía waterpolo, o sea, era como, siempre he sido de practicar sobre todo todos los deportes. Yo jugaba en la calle con los compañeros de clase o del barrio, era de estar o con la pelota o con la bici o y bueno, y al final pues referentes femeninos no tenía, y creo que sí que eso es algo que hoy sí tenemos, y esa es, yo creo que la medalla del color más preciado que podemos haber ganado, o tal, que haya referentes femeninos. Porque tú sí que has vivido esa falta de igualdad durante años, quizá los años más complicados, porque ahora, bueno, gracias a empresas como Iberdrola, se apuesta por la liga de balonmano, se le da visibilidad, se retransmite por la televisión partido. Esa visibilidad antes no la teníais. ¿Cómo fueron esos años de complicados? Porque tú has contado en más de una ocasión, pues las condiciones de viaje no eran como son las de la mayoría. De hecho, hace poco se habló mucho de, cuando escribiste tú a raíz de un comentario de Busquets. Sí, y se habló mucho de eso, pero la gente yo creo que se olvidaba del fondo de la cuestión, que es que era lo que tú decías, ¿no? Que vosotras no solo eran las condiciones de viaje, luego llegas, te tienes que lavar la ropa. ¿Cómo era para vosotros el tener que viajar con falta de recursos? Pues era realmente así. El fondo de aquello que sucedió con Busquets, que se hizo tan viral, era un poco el que nosotras al final, yo creo que primero Busquets, por ejemplo, en su caso, al ser futbolista de primera división, creo que siempre es como, están los futbolistas de primera división igual por un lado, y luego el resto de los deportistas, mujeres y hombres, por otro, ¿no? Y es verdad que los recursos siempre son menores, ¿no?, que los que tienen él. Pues nosotras, nuestras condiciones eran las de jugar en Canarias, como jugó Busquets aquel día,
cogerte 3 transbordos de vuelo para volver a tu destino, llegar al día siguiente, hacerte la cena, ponerte tus lavadoras para que tu equipación esté lista para el partido siguiente y encima hacerlo y sentirte la más privilegiada del mundo. Ojo que no, porque es fácil quejarse, pero no, yo siempre me he sentido muy privilegiada de la vida que he tenido. Entonces, la evolución ha sido grande. También reconozco que somos mucho más visibles y mucho más conocidas de lo que éramos hace 15 o 20 años, que aún quedan pasos por dar, pero que los estamos dando y los estamos dando hacia esa igualdad. Y yo creo que cada vez más se habla de éxitos en el deporte, bien vengan de mujeres o bien vengan de hombres, que es en realidad lo que buscamos, ¿no? Que se hable de éxitos en el deporte. ¿Crees que en el caso del balonmano el punto de inflexión con el balonmano femenino fue esa medalla de bronce en los Juegos de Londres y ahí todo el mundo apoyando a las guerreras? ¿Crees que ahí cambió todo? Yo creo que sí, pero porque al final los Juegos Olímpicos siempre tienen mucha más repercusión que cualquier campeonato del mundo. O sea, nosotros en Londres fue 2012, habíamos ganado ya 2 medallas, una plata europea y un bronce mundial. Pero es verdad que los Juegos Olímpicos es algo que sigue todo el mundo y tiene mucha más repercusión siempre. Entonces, encima como fue con 2 prórrogas y de la manera que fue, creo que se enganchó más de medio país con nosotras ahí, pues por la simple tensión del partido, ¿no? Y sí que creo que se marcó un antes y un después, también porque creo que de 17, 18 medallas, 11 fueron femeninas, ¿no? en Londres, y sí que creo que ahí dijimos, aquí empieza la guerra y queremos ser también nuestras protagonistas de esa batalla. Sí, y de hecho se os llama las guerreras, que también yo creo que es un buen apodo, ¿no? Porque al final a la mujer muchas veces se le pone un apodo así como más de princesita, más tal. Las guerreras implica carácter. Sí, princesitas hemos sido poco, la verdad. Hemos sido bastante más guerreras que princesitas. Sí, pues lo de guerreras se nos puso un poco porque no teníamos ninguna estrella tampoco dentro de la selección, éramos el conjunto, el colectivo, el equipo, todas sumábamos, no dábamos nunca un balón por perdido, nos tirábamos a por todos los balones, por esa forma de jugar, de luchar, de competir y el llegar pues de humildes, ¿no? El llegar a Londres y decir, wow, para nosotros es una pasada estar aquí y encima pues vas y ganas un bronce, ¿no? Pues un poco por eso, creo, sí. Esos Juegos, Jenny, también fueron para vosotros los Juegos de Londres increíbles, esa medalla de plata. ¿Vosotros también notasteis un antes y un después en el waterpolo? Pues a mí me vas a permitir primero que os dé las gracias, a Fede, al Comité Paralímpico y a Iberdrola, porque realmente creo que Eli lo va a compartir. Ha sido una experiencia escucharlas a todas y creo que nos vamos siendo un poquito mejor y un poquito más comprometidas con el movimiento paralímpico. Creo que a veces también a nosotras se nos olvida el estar pendiente de eso. Dicho esto, esos juegos cambiaron totalmente. Nosotros también veníamos de ser medalla de plata en Londres, pero en Málaga en el 2008, en un europeo, pero en Londres cambia directamente el waterpolo femenino en España. Yo creo que un poco cambia sobre todo los referentes, cambian las niñas que practican waterpolo, de golpe en las piscinas ves a muchas más niñas. España gana la medalla de plata olímpica con 700 licencias a nivel español. Creo que fue como un casi milagro y es lo que cambia el waterpolo femenino. En tu caso es un poco como el de Eli, que os habéis convertido en iconos de la selección, de las niñas que empiezan, se quieren parecer a vosotras. Tu referente era masculino cuando empezaste, claro. Sí, totalmente, yo siempre lo había dicho, los referentes que teníamos nosotros eran la selección del 92, eran Estiarte, Chagome, Dani Bayar, todas esa selección realmente. Entonces creo que si algo ha cambiado del deporte femenino es precisamente que ahora las niñas quieren ser como las guerreras de balonmano, como las chicas de waterpolo, como Carolina Marín, como Lidia Valentín, como Ruth Beitia. Hay referentes españoles y las niñas tienen donde fijarse. Que para mí es lo que ha dicho Eli también, o sea, para mí yo creo que de los mayores triunfos es que te venga una niña y te diga de mayor quiero ser como tú. Bueno, pues creo que hemos hecho algo en el deporte español. Que te venga un niño, perdona, que te venga un niño y más, te diga que quieres ser es como verdad, tú. es verdad. O que te venga un niño o que te vengan los padres, es verdad, ¿eh? Claro. Y que te vengan los padres y te digan que mi hijo quiere jugar a waterpolo por ti. Bueno, pues ya hemos cambiado algo la historia, ¿no? No, claro, porque al final sois referentes deportivos. Es verdad que antes no había referentes femeninos, entonces una niña es más fácil que se identifique con vosotros, pero al final los niños quieren llegar a la élite del deporte y si os ven a vosotras como deportistas de élite, quieren ser como vosotras. Ahí da igual, no es una cuestión de género, ¿no? No, y encima, en caso de waterpolo, los últimos años
han sido más éxitos del femenino que del masculino, entonces parece que ha cambiado el concepto y que ahora los niños quieren ser como las chicas de waterpolo. O sea, dices, bueno, mira, bien, hemos hecho algo bien. Porque cuando tú empezaste en la piscina, ¿cómo era la distribución para los chicos y para las chicas? Bueno, yo es verdad que he visto, yo entré en la selección en el 2000 y salí en el 2016, he visto la evolución del deporte femenino y al principio es que las condiciones eran diferentes. Los chicos usaban la piscina de 50, usaban los 30 metros y nosotros metíamos el campo al revés. O sea, ellos tenían todo el espacio y nosotros al revés. Ellos tenían fisio, nosotros no teníamos fisio, ellos tenían, vamos, muchas más condiciones de las que teníamos nosotros. Los viajes nos íbamos con un día como mucho. Entonces, esto es verdad que ha cambiado, gracias, ha cambiado y ahora eso está totalmente igualado y hay, vamos, 100% igualdad en ese sentido. Porque luego en el año después de los Juegos de Londres os convertís en campeonas del mundo, además aquí en casa, en Barcelona, ante vuestra gente. Pero a mí me llama la atención que decíais, pero muchas después de los partidos o antes tenían que ir a trabajar o tenían que hacer encaje de bolillos, ¿no? Bueno, es verdad que nosotros en el 2003 jugamos un mundial en casa y claro, allí sí que era espectacular porque la gente salía de jugar un partido y se iba a trabajar, o sea, todas tenían sus trabajos, las jóvenes salíamos, estábamos ahí como, vamos, en un mundo irreal, pero veíamos la realidad que era que todas compaginaban su trabajo con el mundial. Entonces en el 2013, cuando jugamos otro mundial en casa, después de lo de Londres, esto había cambiado, ¿no? Esto, es verdad que hemos tenido la suerte, yo siempre he dicho, soy afortunada de poder vivir del waterpolo, poder vivir del deporte. Entonces nosotras todas nos podíamos dedicar a esto, es verdad que dependemos de unas becas, dependemos de unos resultados, pero hemos sido afortunadas que nos hemos podido dedicar a esto. Estudiando, formándote, porque sabes que esto se acaba y la vida sigue, ¿no? Tenías esa plata en los Juegos, oro mundial, oro europeo al año siguiente en Budapest, con tu club 9 ligas, 7 copas de la reina, 4 de Europa, en 2013 elegida la mejor jugadora no solo de ese mundial sino a nivel internacional por la federación. Yo no sé, cuando una de pequeñita empieza en este deporte, si las miras son tan altas o cuando empezaste tú en este deporte dijiste, bueno, vamos a ver, esto es un hobby y vamos a ver cómo se da. Bueno, así fue. Yo empecé haciendo natación. A los 14 años, por mi cabezonería, me pasó a waterpolo. Se me daba bien la natación, no puede ser que deje la natación, pero la dejo. Me voy con mis amigas a pasármelo bien, porque a mí el waterpolo me gusta y porque me lo quiero pasar bien. Ese era mi máximo objetivo en ese momento. Y luego te das cuenta de que al año siguiente me llaman para el centro de alto rendimiento, que cambia totalmente el concepto y que realmente yo digo, oye, pues a mí, yo he seguido el deporte, he visto todo tipo de deportes, veía los Juegos Olímpicos en la tele y de golpe digo, oye, pues esto a lo mejor puede ser una realidad, ¿por qué no? Y ahí es cuando cambia un poquito el chip, cuando empiezo a entrenar millones de horas, que los que estamos ahí lo sabemos todo lo que nos ha costado y al final esto se convierte en una realidad. Yo siempre he dicho que la realidad superó mis mejores sueños porque es verdad, porque cuando te planteas dedicarte a esto no piensas que vas a llegar donde he tenido la suerte de llegar, la verdad. También muchas veces en el mundo del deporte suelen decir que de las derrotas se aprende mucho más que de los éxitos y a mí es algo que me llama la atención porque muchas veces he pensado, bueno, esto igual se dice en el momento como para quitarse un poquito, sí, exactamente, porque a bien quitar un poco de presión, bueno, aquí, pero luego viendo la trayectoria de los deportistas es la realidad. Y vosotras, Jenny, en el caso del waterpolo femenino, en 2 preolímpicos os quedasteis a las puertas, podríais haber dicho, bueno, da igual, y volvisteis a caeros y a levantaros, que eso es al final lo que comentábamos un poco, Jenny, al inicio, que son los valores del deporte paralímpico, pero los valores del deporte en general, esa superación. ¿Cómo fueron esos 2 momentos y el momento en el que ya conseguís esa clasificación? Bueno, pues durísimo, ¿no? Al final es eso, son muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio. Llegamos al preolímpico en waterpolo, ahí sí que hay una desigualdad, el masculino clasifican 12 equipos a los Juegos Olímpicos, femenino solo 8, la explicación todavía no nos lo han dado. Y un poco pues, lo complicado de waterpolo es clasificarse para los Juegos. Bueno, pues en el 2004 parecía que la cosa iba bien, fuimos a un preolímpico y perdimos el partido importante de un gol en el último segundo, durísimo. Claro, dices, bueno, soy joven, me queda muchísimo, seguimos al siguiente, 2008, preolímpico, con todo, o sea, eso se dice muy rápido, pero con todas las horas que supone, con todos los días, 2008, segundo preolímpico, nueva oportunidad, es ahora. Bueno, en el partido decisivo también en los últimos segundos perdemos de un gol, nos quedamos fuera. Entonces ahí es cuando dices, bueno, a mí me merece la pena tanto esfuerzo, me merece la pena caerme tantas veces. Bueno, pues yo en el 2011 estuve a punto de dejarlo por un tema de lesiones también.
Y me puse como meta el 2012 y dije, bueno, voy a intentar uno más, si esto sale genial, si no sale pues aquí se acaba, ¿no? Y al final, pues bueno, el deporte te enseña a caer muchas veces, de 16 años ha habido 3 buenos, en el 2012, pues gracias a esa decisión de luchar por esto, pude vivir los 3 mejores años de mi vida a nivel deportivo. Y luego llega la dureza del momento de la retirada. Hablaba Eli de su caso, en el tuyo fue más duro por las circunstancias personales. ¿También te dio vértigo ese momento y pensaste, como Eli, yo solo sé waterpolo? Pánico, o sea, vértigo, pánico, todo, te da miedo real, porque sí, porque a mí me preguntaron al día siguiente de anunciar, bueno, no, sabía que esto se había acabado, ¿qué tal? Jenny, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Jugar a waterpolo. Jenny, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sé hacer? Jugar a waterpolo. O sea, te da la sensación que lo único que sabes hacer y que lo único que quieres hacer es eso. Luego te das cuenta que gracias al deporte has aprendido tantas cosas que son aplicables a todo en la vida, y te das cuenta de que gracias al deporte te salen muchas oportunidades, pero en ese momento es durísimo. Yo creo que es de los momentos más duros de un deportista. Porque tú eras capitana y además dices, y una de tus frases es, capitana se es toda la vida porque es una actitud, ¿no? Sí, es que es así, yo creo, ¿sabes? Al final las decisiones que tomamos, el camino, las veces que nos caemos y nos volvemos a levantar, es lo que marca tu camino. Entonces eres capitana del destino, eres capitana de tu camino, y las cosas que vas aprendiendo, y el deporte de eso nos enseña seguro, es lo que marca luego el desarrollo, ¿no? Y un poco yo cuando me caí, cuando después de la decisión realmente lo paso mal, es cuando me viene a la cabeza todo lo que me ha enseñado el deporte. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces? Oye, pues esto te va a servir para salir de ese momento. Y ahora estás trabajando en Iberdrola, apoyando el deporte femenino desde otro punto de vista, que yo creo también es importante que las deportistas estéis en el otro lado según os retiráis, porque mejor que nadie, o sea, vosotras mejor que nadie, para saber lo que necesita el mundo del deporte, y en este caso el deporte femenino. ¿Qué valores, porque justo hablabas de eso, qué valores has aprendido en el deporte que ahora estés aplicando en tu trabajo en el día a día? Todos. Yo creo que todos, o sea, es trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia, a mí, yo llegué diciendo, no sé si sé hacer lo que me tengo que hacer, pero cuéntamelo una vez. Con que me lo cuenten una vez, estoy sumamente cabezona y me ha costado tanto llegar a conseguir todo, que realmente con una vez que me lo cuenten lo voy a intentar millones de veces. La perseverancia, todo eso te lo enseña el deporte. Y es aplicable a cualquier trabajo y a cualquier... Y al final entrar en un proyecto de deporte femenino, que era lo que yo quería tenía muy claro que quería seguir aportando al deporte femenino, y vamos, estoy encantada, me siento afortunada, de verdad. Elia sentía y decía también, todos, porque en tu trabajo actual, ¿cómo aplicas esos valores del deporte, lo que has aprendido todos estos años? Claro, pues es que es un poco similar a lo que dice Jenny, pero igual no lo ves tan claro hasta que no estás, pero realmente te piden una cosa, y, o sea, disciplinada, otra cosa no, pero disciplinada, y no te vas a tu casa sin hacer lo que te han pedido, y tienes tus rutinas, eres comprometida, te gusta el trabajo en equipo, en el trabajo, y todos esos valores que hemos adquirido en el deporte son perfectamente aplicables al mundo laboral. Y en vuestro caso, Sara, Marta, porque las dos también trabajáis, ¿cómo aplicáis esos valores del deporte en la escuela y fuera de ella? Y en tu caso, bueno, estás ahora mismo en excedencia, ¿no? Sigues de fisioterapia, pero ¿cómo lo aplicáis ambas? Bueno, pero la verdad es que me planteo en lo que es un trabajo como fisioterapeuta, pues lo noto en mi persistencia y la perseverancia a la hora de sacar a mis pacientes adelante. Yo he trabajado y ahora mismo también, bueno, cuando no estoy, ahora porque estoy de excedencia, pero vamos, he trabajado en residencias de mayores y ahora estoy en una residencia para personas con discapacidad intelectual no severos. Y bueno, pues mi caballo de batalla, por ejemplo, es quitar las sillas de ruedas y que caminen. Quitar sillas de ruedas, y entonces pues yo noto mi competitividad, mi perseverancia, mi constancia, el trabajo diario, el no rendirse, el levantarse, bueno, y no nos sale, mañana probamos. Y bueno, pues creo que eso es muy importante y te da unos valores, y creo también mucho en la importancia de trasladar esos valores al resto de la sociedad, que es lo que hago en mi otro trabajo como trainer paralímpica cuando nos lo solicitan las empresas y las entidades, porque creemos en esa importancia. Y quería matizar también el tema de los referentes, digo yo. También he vuelto un poquito por eso, ¿no? Cuando con los referentes dentro del judo o del deporte femenino paralímpico hay referentes, pero hacen falta más. Y para que haya más, tiene que haber más deportistas. Y ahí es donde hay que hacer fuerza
Y bueno, creo que son unos valores que son aplicables al trabajo y al resto de todos los, vamos, en todos los aspectos de la vida. Y yo creo que todos los ámbitos de la vida te aportan valores, ¿no? No solo el deporte, y yo combino las dos. En el colegio les enseño a que tengan tolerancia a la frustración que te viene del deporte, ¿no? Como decían mis compañeras, de cuando fracasas y lo vuelves a intentar. Y también se aprende de ganar, de cuando ganas y quieres ganar más. Entonces, y luego por el otro lado aprendo de ellos la energía, la ilusión, esa ingenuidad que te da el hacer algo bonito y que no se te puede olvidar, que no estamos aquí para ganar medallas o tener títulos, sino para disfrutar con lo que haces, y eso un niño es que es día a día, siempre te lo transmite. Yo no sé si has llevado las 2 medallas que conseguiste en el último mundial al cole. Claro, nos hicimos fotos, las besamos, nos las pusimos, claro. Todos los éxitos y las cosas malas, también los fracasos, todas los comparto con ellos. Operaciones, médicos, cosas, se lo cuento todo, para que lo sepan, ¿no? Que no es todo alegría, sino que hay también cosas duras. Hoy, chicos, yo qué sé, lo que sea, no puedo correr, me pasa esto, tal, todo. Y vemos las carreras, y a mí me alucina porque cuando vemos las carreras me animan como si fuera en directo, y como si estoy allí. ¡Vamos, Sara! Y me gritan, ¿no? Y yo, bueno, chicos, ¿sabéis qué quieren tercera? ¡Sara! Me gritan como si fuera... Sí, a lo mejor cambia el resultado, ojalá, ¿no? Entonces... es muy guay compartirlo con ellos. Susana, después de escucharlas a las 4, al final lo que es raro es que no haya habido referentes femeninos casi hasta ahora, porque todos los valores del deporte los tienen ellas y se aplican perfectamente al día a día y a la empresa, ¿no? A la cuestión de liderazgo, que es lo que hay que fomentar, el empoderamiento de la mujer. Sí, bueno, yo doy fe de lo que han contado Jenny y Eli, porque he trabajado con ellas, y doy fe de que todos los valores que ellas tienen, no solamente como adquiridos del deporte, ¿no? Sino ellas los han interiorizado como personas, lo transmiten al ámbito laboral. Y yo quería decir que quiero aprovechar para agradecer también a mi equipo que está aquí, porque nos habéis contagiado tanto que tenemos un equipo que saltamos obstáculos todos los días, obstáculos administrativos, o sea que algo del deporte nos habéis contagiado al final. Pero es muy interesante crear esto que estamos haciendo, ¿no? En el Consejo Superior de Deportes y también en entidades como Iberdrola, equipos multidisciplinares en el que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, aportaré mis conocimientos técnico-jurídicos en el ámbito administrativo. Tengo a Natalia Flores, que es deportista de alto nivel, que también trabaja con nosotros en el ámbito del deporte estratégico. Vosotras asesorando al presidente, tú en Iberdrola aportando tu visión deportiva, y vosotras en vuestro ámbito pues lo mismo, ¿no? Y creo que lo bonito es esto, trabajar en equipo y que cada uno aportemos nuestro valor añadido a las actuaciones que realicemos. Pues yo creo que ha quedado más que claro que la mujer está más que capacitada para liderar. Aquí tenemos a 5 ejemplos, porque Susana te incluyo, porque también es necesario que haya mujeres en los puestos, ¿no?, de administración, y porque al final creo que nadie mejor para entender precisamente esas inquietudes que tienen ellas. Y también en la mesa redonda anterior hemos tenido otros 4 grandes ejemplos de deportistas de élite, de mujeres que han luchado, que han demostrado con su garra que no hay barreras, que los límites, como se suele decir muchas veces, están en nuestra mente y no están pues en una silla de ruedas, porque Loida ya ha demostrado que va mucho más allá, que no hay barrera que tenga delante que se proponga. Esos límites tampoco están en una persona ciega que no puede ver y que tiene que ir con un bastón o con un perro guía. No están en una prótesis. Los límites al final están, yo creo, en la mente de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que la conclusión que sacamos todos es que no nos creamos cada vez que nos dicen eso de no vas a poder, inténtalo y luego ya veremos, ¿no? Como decíais, cada uno sabemos lo que somos capaces. Si no lo conseguimos, al menos lo habremos intentado, no nos pasaremos la vida diciendo ¿y si lo hubiese hecho o y si lo hubiese intentado? Así que aprovechemos toda la oportunidad. Gracias a vosotras 5, gracias a las 4 participantes anteriores, y nada, aprender de ellas, son todas unos ejemplos de superación. El deporte da muchas herramientas y yo creo que todos los que estamos aquí estamos de alguna manera también vinculados con el mundo del deporte y podemos aprender de ellas. Muchas gracias.